Bom dia, Lola, bom dia a todos. Quero, antes de mais, agradecer à Comissão Científica pelo facto de ter aceito a nossa comunicação em conjunto, partilhada, sobre as gárgulas no Mosteiro da Batalha. A apresentação que vos trazemos aqui hoje fala exatamente de uma investigação que levámos a cabo durante o ano de finais de 2018 e 2019 sobre um levantamento de todas as gárgulas no Mosteiro da Batalha, e hoje apresentarei a parte hidráulica e o percurso que as águas fazem e o contexto histórico da construção do Mosteiro de Santa Maria de Belém, da Batalha, que é construído exatamente por vontade de Dom João I, no lugar da Batalha, e tem como mestre principal Afonso Domingos, entre os anos 1388 e 1402, seguido do mestre Huguet, de 1402 a 1438, e depois Martins Vasques, Fernão de Évora, Mateus Fernandes, João Rodrigues e, finalmente, João da Ruda. As campanhas de colocação das gárgulas foram estudadas por nós, especialmente pela doutora Lola, que apresentará de seguida, no que respeita à iconografia das mesmas, e cronologicamente elas são feitas em 5 grandes campanhas: uma primeira de Dom João I a Dom João IV, a segunda de Dom Pedro a Dom Afonso V, a terceira Dom João II, seguido Dom Manuel e finalmente Dom João III. Isto tudo, naturalmente, numa primeira fase da colocação das gárgulas, porque, tal como veremos, muitas delas já não são efetivamente deste período cronológico. A organização do sistema hidráulico divide-se em subsistema hidráulico superior e inferior. No superior temos então alguns elementos muito importantes, como as coberturas, as escaleiras de escoamento, as gárgulas e goteiras, os roços em contrafortes e arcopetantes e as canalizações no solo. No subsistema hidráulico inferior temos a captação, a distribuição e a evacuação. No subsistema hidráulico inferior encontramos uma cisterna exatamente na parte exterior. Há capelas de Dom Duarte, mais conhecidas por capelas imperfeitas, sendo que o escoamento destas capelas vai exatamente para esta cisterna. Quanto ao subsistema hidráulico superior, temos também aqui a amostra do tipo de canais hidráulicos que vamos encontrar na Batalha, nos terraços da Batalha, terraços esses inclinados a uma e duas águas. Mais uma vez, este é um exemplo destes canais, e uma das gárgulas que fica exatamente em frente à fonte do claustro. Relativamente ao subsistema hidráulico superior na Batalha, temos então a primeira solução, que diz respeito às águas que caem que caem nos telhados, dos terraços vai para os canais, dos canais para as gárgulas, das gárgulas para o arco-potente, e do arco-potente é encaminhada para um segundo nível de gárgulas, daí irá para, novamente, terraços, dos terraços canais e canais gárgulas, e então aí só o exterior. Também nas capelas de Dom Duarte vamos encontrar uma solução completamente inovadora, que corresponde à existência, à colocação de gárgulas seguidas logo por taças. Taças estas que servem para
concentrar e escoar a água ordeiramente para o canal que rasgava o arco-botante. Temos então a dita solução hidráulica aqui no slide, como podemos ver aqui no slide à direita, o canal rasgado para receber as águas e encaminhar para a nova gárgula. Temos também as capelas a capela do fundador, onde podemos ver a mesma solução, mas desta vez sem as taças, o que faz com que a água escorra e vá livremente pelo telhado. A segunda solução diz respeito às águas que se encontram nos telhados, dos telhados vão para os canais que os circundam, daqui para as gárgulas e das gárgulas para o exterior do edifício. Temos também a solução hidráulica superior no claustro Dom Afonso V, em que a água cai num primeiro terraço, daqui desce para a gárgula, da gárgula vai para os telhados e dos telhados para uma segunda gárgula, onde depois vai para o exterior, sendo também ela amparada nos contrafortes. Durante o século XIX vão existir campanhas de restauro muito importantes no Mosteiro de Santa Maria da Vitória. E estas campanhas são inicialmente levadas a cabo por Luís da Silva Mãozinho de Albuquerque, em 1840, que tem como objetivo primordial resolver todos os problemas de infiltrações de água na batalha. Estas gárgulas depois, estas grandes obras de restauro, tiveram uma consequência imediata na substituição de algumas gárgulas, e então podemos ver a datação dessas gárgulas, a datação desse restauro nas próprias peças, como por exemplo no ano de 1852, no ano de 1862, e também muito mais recente, durante o século XX, no claustro Dom Afonso V, podemos encontrar também uma gárgula que representa um peixe com a assinatura de autor. Algumas das gárgulas, durante o seu processo, vão perdendo também a função, porque deixam de descarregar diretamente para o exterior, passando a descarregar para cima de um outro elemento. E por isso são cortadas, tal como aconteceu na Capela do Fundador, quando a construção da mesma foi necessário fazer os arco-botantes e então cortaram as gárgulas para caber o arco-botante. Temos aqui as cópias temáticas de gárgulas nas capelas de Dom Duarte, a jograleza, a gárgula sexual masculina, o judeu e o índio, o galo, e muito mais recente temos então também a apresentação de dois tipos de opções que foram feitas durante o tempo do restauro. Uma delas a substituição de parte da peça, como por exemplo a gárgula que temos à esquerda, em que é substituída as patas da gárgula, e à direita temos uma ave em que lhe é cortado o bico para que a água pudesse escorrer com mais facilidade. Também este trabalho de substituição e de melhoramento das gárgulas é feito até aos dias de hoje, naturalmente. E aqui podemos ver uma gárgula datada em 2012 em muito mau estado, e depois, após o restauro, já em 2014, quando foi colada à peça. Este é só um exemplo de uma gárgula com necessidade, de uma taça com necessidade de ser restaurada. E assim termino. Muito obrigada a todos. Agradeço muito à Lola por partilhar comigo este conhecimento
e passo-lhe a palavra. Obrigada. Bueno, buenos días Patricia, buenos días a todos. Me presento brevemente, me llamo Dolores Herrero, soy doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y mi especialidad son las gárgolas y su iconografía. En 2015 leí mi tesis doctoral sobre las gárgolas de las catedrales góticas de Castilla y León. En esta ponencia voy a hablar sobre las gárgolas del monasterio de Batalla en Portugal y sobre el proyecto Aquabatalla. Así brevemente, como introducción, decir que el monasterio de Santa María da Vitoria de Batalla fue erigido por iniciativa del rey João I tras ganar la batalla de Aljubarrota en 1385 contra los castellanos. Para conmemorar la victoria se construyó este magnífico edificio gótico que empezó entre 1385 y 1388 bajo la dirección del arquitecto Afonso Domínguez. El edificio se fue construyendo y ampliando a lo largo del tiempo y es fruto de varias campañas de trabajo y de la dirección de diversos arquitectos. Uno de los atractivos del monasterio es el soberbio conjunto de gárgolas ubicadas en los exteriores tanto de la iglesia como de otros recintos, ¿no? Este atractivo ha motivado una serie de estudios sobre sus gárgolas y su iconografía, tesis y trabajos de historiadores y expertos portugueses en la materia que han tratado no solamente el tema de la gárgola, sino también de todo el sistema de canalización de aguas. El proyecto Aquabatalla es un proyecto que he realizado con la doctora Patricia Ayo y también con Jordi Custodio, que se ha encargado de la fotografía y medición de las gárgolas. Y bueno, es un proyecto ambicioso que servirá pues, como testimonio histórico-artístico y también como referencia documental y para futuros planes de conservación y restauración. Los objetivos del proyecto Aquabatalla han sido una recopilación fotográfica y medición de todas las gárgolas para la elaboración de un catálogo de todas ellas, un estudio iconográfico y también simbólico, y luego pues, un estudio comparativo tratando de hallar semejanzas con otras gárgolas de edificios en España. El trabajo de campo, como he dicho, ha consistido en la recopilación fotográfica y medición de todas las gárgolas y todas ellas van ordenadas en un fichero con los datos que veis en pantalla. El proyecto Aquabatalla comprende no solamente el trabajo de campo, sino también un estudio iconográfico. Hay una gran variedad tipológica que se manifiesta claramente en la cantidad de figuras que hay. Hay un gran bestiario, animales mitológicos, humanos, híbridos, antropomorfos, demonios, etc. El estudio iconográfico lo hemos realizado teniendo en cuenta el orden temático de todo el conjunto, para lograr una visión completa de todo el programa iconográfico de las gárgolas batallenses. Así brevemente, en cuanto a las tipologías, decir que hay animales reales, también tenemos animales mitológicos como el dragón o la arpía, también hay figuras humanas muy diversas, con distintas vestimentas, hay distintas razas, hay indígenas, hay algunas figuras que están desnudas de clara connotación sexual. También tenemos algunas profesiones como soldados, músicos, etc. También tenemos monstruos animales que son híbridos, que están compuestos de diversas partes de animales. También tenemos demonios, que son de formas diversas, algunos de aspecto fantástico. Casi todos tienen pues, elementos de la tipología demoníaca, como alas membranosas, cuernos, orejas puntiagudas o dobles pezuñas, como vemos en pantalla. También tenemos antropomorfos. Los antropomorfos son realmente impresionantes. Tanto algunos antropomorfos como figuras humanas tienen los rasgos, las facciones muy desmesuradas, con narices anchas, labios gruesos, los pómulos pronunciados, el cabello rizado, etc. Y finalmente tenemos también figuras geométricas o que representan objetos. En Batalla vemos gárgolas con rasgos estilísticos propios de este monasterio y muy originales. Tenemos seres de naturaleza fantástica, con una exuberante ornamentación que las adorna, algunas tan recargadas que rozan el olor vacui.
y todas con una labra minuciosa, como veis. Vemos figuras grotescas, muy expresivas, con distintas posturas, gestos, etc. Iniciando ya el estudio comparativo, podemos decir que la proximidad entre Portugal y España, sobre todo de Castilla y León, de Galicia y de Extremadura, nos sugirió desde un primer momento la idea de que hubiese semejanzas y similitudes entre gárgolas de los dos países, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que entre Galicia y el norte de Portugal ya había vínculos artísticos comunes, ¿no? Una de las semejanzas a destacar es con las gárgolas del monasterio de San Martín Pinario en Santiago de Compostela. Este monasterio es posterior, la primera piedra de la iglesia se colocó en 1590, pero es curioso que para el diseño del templo los monjes benedictinos acudieron al arquitecto portugués Mateus Lopes. Os paso las imágenes para que veáis las semejanzas con los rostros, con los gestos. Luego hay otros elementos que también hay similitud con Castilla y León, sobre todo con la Catedral de Burgos, con la Catedral de Ávila, también con Teruel, por ejemplo, los triples labios que yo llamo, o una bola a la cabeza, etc. También en Gerona hay un monstruo que se parece, o por ejemplo, también tenemos semejanzas tipológicas, no solamente formales, sobre todo con la Catedral de Burgos. También la ornamentación de algunos seres, por ejemplo, estas espirales que veis en estos monstruos. Y luego con Extremadura, pues también hemos encontrado similitudes en figuras humanas o antropomorfos, en los gestos, posturas de las piernas, con las manos, etc. Y finalmente, pues en las representaciones de otras razas, ¿no? de indígenas, pues bueno, hemos traído otras imágenes de la Catedral Nueva de Vitoria, en el País Vasco, que aunque bueno, no tiene ninguna vinculación cronológica porque es neogótica, además de la lejanía, pero bueno, es curioso e inusitado pues encontrar representaciones de este tipo. Y como final, como recopilación, pues decir que la dicotomía iconográfica sagrado-profano es constante y sobresaliente en el monasterio, y que, bueno, además de la clara referencia de las gárgolas con representación de indígenas al descubrimiento de América, pues también podríamos relacionarlo con la idea de marginalidad, que también comprende los márgenes del mundo y las zonas límites y lejanas de estos países exóticos de otros continentes y de los que se tenía conocimiento por los grandes viajeros. Unas zonas lejanas donde habitaban personas de otras razas, una marginalidad geográfica vinculada al significado de gárgola como arte marginal. Y por último, pues recalcar, como siempre, hago la consideración de gárgola como imagen y analizada como obra escultórica única que forma parte de un conjunto arquitectónico con una iconografía y un estilo propios y conforme a una época. Y esto es todo, muchas gracias.